Bueno, entonces en esta última charla, pues dictada por mí, voy a hablar sobre la operación de endometriosis por resonancia. Bueno, entonces la endometriosis es una enfermedad bastante común, afecta aproximadamente 190 millones de mujeres en el mundo. El 50% de las pacientes con infertilidad tienen diagnóstico de endometriosis. Y es muy importante que por lo general hay un retraso bien, pues de muchos años entre la mujer que empieza con los síntomas y en el momento que se hace el diagnóstico. Se dice que aproximadamente hay un retraso de 10 años en el diagnóstico. Por eso entonces el papel de las imágenes pues es muy importante para el diagnóstico temprano y que no retrasemos tanto pues el diagnóstico de estas mujeres. La OMS define la endometriosis como la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad endometrial. Las causas son múltiples. Últimamente se habla mucho de menstruación retrógrada como causa de la patología y también sabemos que hay algo de diseminación hematógena porque en algunos casos podemos ver compromiso de la pleura, del pericardio y a nivel perihepático. Es una enfermedad que tiene bastante, o sea, que el influjo hormonal tiene bastante papel en ella. Vemos entonces que la presencia de este tejido estromal y glandular fuera de la cavidad endometrial genera entonces una inflamación crónica y que esta inflamación crónica lleva en su última parte como del espectro a fibrosis y adherencias, especialmente en la pelvis. Es una enfermedad entonces que es hormonodependiente, pero entonces todo el cambio hormonal que pueda ocurrir en la paciente, en la paciente que sufre endometriosis, por ejemplo, en la supresión hormonal puede cambiar mucho la apariencia de las lesiones y por lo tanto su diagnóstico patológico definitivo es muy difícil. Y en este caso entonces aún más son bien importantes las imágenes para su diagnóstico. Podemos valorar la endometriosis por diferentes técnicas de imagen, especialmente ecografía y resonancia. Realmente cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo más importante es que si es realizada o interpretada por una persona con experiencia, pues pueden tener mucho más valor. Entonces, la ecografía, pues sabemos que es un examen operador dependiente. El campo de vista puede ser limitado y pues lo ideal es que sea realizado por radiólogos o ginecólogos expertos en el mapeo de endometriosis. La resonancia, sabemos que es un examen mucho más costoso, que hay algunas limitaciones del campo magnético, las pacientes con algún dispositivo que no sea compatible con el magneto o que tengan claustrofobia, pues puede ser una de las limitaciones. Y también lo ideal es que la lectura de estas imágenes se haga por parte de radiólogos especializados. Este entonces es un metaanálisis donde se compararon las dos técnicas. Vemos que en cuanto a la sensibilidad y especificidad para la detección de endometrioma son muy similares. Ambas tienen muy buenos valores. Lo que vemos es que, por ejemplo, en qué pueden tener diferencia y en qué puede ser un poco mejor la resonancia, sobre todo cuando hay afectación del compartimento posterior, cuando hay sospecha de compromiso del compartimento posterior por endometriosis, la resonancia sí puede ser un poco más sensible que la ecografía. ¿En qué escenarios clínicos entonces vamos a hacer la valoración de resonancia con resonancia de las pacientes con endometriosis? Entonces puede ser la paciente que tiene dolor pélvico crónico y que la ecografía no fue conclusiva, cuando hay diagnóstico de endometriosis y síntomas gastrointestinales, cuando hay diagnóstico de endometriosis y síntomas geniturinarios, cuando hay algún quiste ovárico, lesión ovárico con componente sólido y cuando coexisten varias patologías, que esto es bastante frecuente, cuando hay endometriosis, miomatosis uterina y adenomiosis. La resonancia nos da bastante información sobre estas patologías. Entonces, el mapeo por resonancia, lo primero, y como siempre, pues es que tenemos que contar con una técnica adecuada de resonancia. También es bastante importante que el radiólogo que interprete las imágenes tenga experiencia en patología pélvica femenina, que utilice un léxico adecuado.
que la anatomía también la tenga muy clara y que pues tenga conocimiento de las manifestaciones de la enfermedad, cuáles son los sitios más afectados y cómo es la apariencia de la enfermedad en las imágenes. Y por último, pues que realice un informe estructurado, organizado, que le dé pues que le dé puntos e información clave al ginecólogo para que él se imagine o pueda pues tratar adecuadamente a la paciente. Entonces, nosotros básicamente nos basamos en esta publicación, que es un consenso de la Sociedad de Radiología Abdominal, se publica en el 2020, donde básicamente nos da toda la información sobre técnica, léxico y reporte de la endometriosis en resonancia. Se reunieron todos estos, como estos centros de cuidado o centros clínicos de endometriosis y definieron entonces el consenso como tal con el objetivo de mejorar la atención de las pacientes con endometriosis y mejorar la calidad de las imágenes en resonancia magnética. También entonces hay un artículo aparte que solo nos habla de la técnica de resonancia, donde tenemos que tener en cuenta como varios puntos importantes. Lo importante entonces es que lo hagamos en un equipo adecuado, mínimo 1.5 Tesla, idealmente 3, y con una antena específica de superficie para pelo. Como sabemos, entonces la resonancia nos da muchísima información, sobre todo anatómica, morfológica, la composición de las lesiones. Con el contraste, entonces tenemos información de neoangiogénesis y con la difusión sobre la proliferación celular. Las recomendaciones entonces sobre la preparación de la paciente recomiendan que toda la paciente que tenga sospecha de endometriosis, el estudio se haga con gel endovaginal. El gel endovaginal, entonces la cantidad que se debe administrar es de 60 milímetros, mejor 60 centímetros cúbicos. Esto nos va a mejorar mucho el detalle anatómico, sobre todo de las paredes vaginales y de los fornix vaginales. Y, por ejemplo, en esta imagen, entonces vemos cómo descendimos toda la vagina, cómo se define muy bien toda la pared vaginal y los fornix tanto posterior como anterior. El gel rectal no lo recomiendan para todas las pacientes, únicamente lo recomiendan para las pacientes que tengan síntomas gastrointestinales y que sospechemos compromiso del compartimento posterior. Miremos entonces aquí con el gen endovaginal cómo definimos muy bien todas estas paredes de la vagina. Tenemos entonces en el compartimento anterior, que ya lo vamos a ver mejor, está la vejiga, vagina, cómo definimos muy bien todo el fornix, el cervix. Esto lo vemos entonces también en imágenes axiales, donde vemos que el gel distiende la vagina, estamos aquí en fornix, vemos el cervix. Esto es una imagen axial un poco más inferior, donde definimos también muy bien la uretra, la vagina que está distendida por el gel y el canal anal. Entonces, el gel endovaginal nos permite definir muy bien el fornix. Este sería un ejemplo donde el fornix es normal, no tiene una lesión, pero miren que con el gel endovaginal es mucho más fácil ver cuando el fornix o la pared vaginal está afectado por este tipo de lesiones que son las placas endometriósicas. Entonces, ¿qué léxico vamos a manejar con la resonancia magnética? Tenemos varios términos y varias, como una organización mental que nos tenemos que hacer para saber exactamente en qué sitio debemos buscar y cómo son las imágenes de la afectación por endometriosis. Definimos entonces la endometriosis pélvica, la podemos clasificar en tres grandes grupos: la ovárica, donde vamos a encontrar los endometriomas, estas lesiones quísticas que pues podemos visualizar también muy bien por ecografía. La superficial es la afectación de la endometriosis de la superficie peritoneal, menos de 5 milímetros de profundidad, y por lo tanto no lo vamos a visualizar en la resonancia. Se ven muy bien en la paroscopia y esta es su imagen, que la describen como en quemadura de pólvora. La profunda es donde la resonancia tiene mayor cabida y tiene mayor, como que nos aporta más información, porque vamos a ver las placas de endometriosis, que son implantes mayores de 6 milímetros y que ya vamos pues a ver los sitios más afectados. Estos son los sitios más afectados por la endometriosis. Esta entonces es la cavidad pélvica, como en una imagen sagital, donde
tenemos que ver el espacio prevesical, que es el 1, entonces lo vemos todo este espacio anterior a la vejiga, la reflexión peritoneal, que es toda esta línea verde que ven acá, que rodea todos los órganos pélvicos, el espacio vésico uterino, el que encontramos entre la vejiga y el útero, el septo vésico vaginal, que es este septo, este pequeño espacio entre la vejiga y la vagina, el torus uterino, que está señalado con el 5, entonces el torus uterino es un reparo anatómico muy importante en la endometriosis porque se afecta con forma muy frecuente. Vemos entonces que se ubica en el aspecto posterior del útero, en el sitio de unión entre el cuerpo uterino y el cérvix. El espacio recto uterino, entonces lo está entre útero y el recto, el espacio retrocervical posterior al cérvix, septo rectovaginal, que está señalado aquí con el 8, y todo el área presacra, que está señalada con el 9. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la pelvis? La pelvis, para como un enfoque más práctico, más organizado, tanto para nosotros como para los ginecólogos, lo vamos a dividir en tres compartimentos. El compartimento anterior, que va a contener básicamente la vejiga y la uretra, el compartimento medio que contiene la vagina y el útero, y el compartimento posterior que tiene el ano recto. Entonces vamos a empezar a explicar cómo son los hallazgos de la endometriosis en cada uno de los compartimentos. En el compartimento anterior, ¿qué debemos, o sea, qué espacios pueden estar afectados? El espacio prevesical, que es todo lo que se ubica anterior a la vejiga, a la vejiga, el espacio vesicuterino, espacio vaginal, el tercio anterior de los ligamentos redondos, la vejiga y el tercio distal de los uréteres. Miremos entonces, este es un ejemplo de afectación vesical por endometriosis. Este entonces es una lesión que genera un engrosamiento difuso de la pared posterior y del domo vesical. También se asocia con unas áreas de adherencia. Es importante decir que es un compromiso transmural. Miren que está la luz de la vejiga y entonces esta es una lesión de endometriosis que afecta la vejiga. Este es otro ejemplo de afectación del compartimento anterior. Miremos entonces, es el engrosamiento de este ligamento redondo. Si comparamos el ligamento redondo derecho con el izquierdo, vemos que hay un engrosamiento nodular del derecho por afectación por endometriosis. Los ligamentos redondos entonces discurren o se originan desde el aspecto anterior del fondo uterino, transcurren hacia el área inguinal y su final o se insertan pues en los labios mayores. Es muy frecuente la afectación de endometriosis de estos ligamentos, sobre todo en su tercio proximal. Es la porción que más se afecta por endometriosis. Pasamos al compartimento medio, entonces en el compartimento medio debemos ver la afectación de los ovarios, es decir, la presencia de endometriomas, el hematosalpinx, la flexión uterina forzada, tanto anterior como posterior, la afectación del torus uterino, de la serosa del útero y la vagina y los fornix. Los endometriomas frecuentemente son bilaterales o múltiples. No hace parte de la endometriosis profunda, como vimos en la primera clasificación, los endometriomas se clasifican aparte de la endometriosis profunda, pero sí es un marcador de severidad, o sea, su presencia demuestra la severidad de la patología y se caracterizan porque hay hemorragia crónica recurrente en estas lesiones. Pueden tener diferentes apariencias en la resonancia, sobre todo entonces lo vamos a ver en el T2, donde van a mostrar ese sombreado que siempre describen, que es altamente específico para la presencia de endometriomas, se debe a una hemorragia crónica recurrente y se caracteriza porque en el T2 es una señal intermedia menos intensa que el líquido. Entonces pueden tener todas este tipo de apariencias. En el T1 siempre lo vamos a ver hiperintenso, pero puede ser un sombreado homogéneo donde vemos como el mismo tono o la misma intensidad de señal en toda la lesión. Puede formar nivel líquido-líquido o puede mostrar como diferentes tipos de sombreado.
Vamos a ver varios ejemplos. Entonces, esta es un endometrioma de gran tamaño. Miren, entonces en el T2 es el sombreado, es muy homogéneo. En el T1 es hiperintenso y en las secuencias con sustracción pues no tiene ningún realce. Esta es una de las apariencias, pero también lo podemos ver así. En el T2 se van formando como diferentes niveles. Esto se da por hemorragia crónica recurrente. Entonces hay como un contenido hemático de diferente antigüedad y genera esta apariencia sombreada en diferentes intensidades de señal. Y en T1 lo seguimos viendo hiperintenso con un nivel líquido-líquido. También es importante que diferenciemos la presencia de coágulos al interior de los endometriomas, que esto también puede suceder. Los vemos entonces como las lesiones con intensidad de señal sombreada, pero con unos puntos hipointensos en su interior que no debemos confundir con un componente sólido, porque esto lo hacemos entonces con las secuencias contrastadas, vemos que efectivamente es un endometrioma porque es hiperintenso en T1, pero estos punticos negros que veíamos no realzan y por lo tanto no es componente sólido como tal dentro de la lesión, sino que es presencia de coágulo. También entonces tenemos el signo de el beso ovárico de kissing ovaries, donde la gran como adherencia o la inflamación, el proceso inflamatorio que está ocurriendo en la pelvis genera una adherencia de ambos ovarios en la línea media en el torus uterino. Esto también demuestra la severidad de la enfermedad. Si vemos esto, quiere decir que hay una endometriosis severa. Seguimos entonces con otro reparo anatómico importante en el compartimento medio, que es el torus uterino. Entonces recuerden que es esta zona en el aspecto posterior del útero donde se une el cuerpo con el cervix y o sea, su afectación es bastante frecuente en la endometriosis. Miremos este ejemplo donde hay una placa extensa de endometriosis, un nódulo endometriósico hipointenso en T2, de márgenes irregulares, espiculados, que afecta varias estructuras, entre ellas el fornix y el torus uterino. En este ejemplo, entonces, vemos cómo esta parte posterior del útero, sobre todo el torus, se encuentra ocupado o pues lo vemos con una lesión mal definida por endometriosis que genera retracción del útero igualmente. Y ya también la afectación del fornix lo podemos ver en esta zona, donde vemos en esta imagen sagital mucho mejor, donde el fornix está totalmente obliterado. Esta lesión también compromete el torus uterino y la serosa del recto. Ya para hablar entonces del compartimento posterior, los reparos anatómicos que se ubican en el compartimento posterior, entonces son el espacio recto uterino, el espacio recto cervical, el tabique recto vaginal, ya la parte intestinal de recto sigmoides y los ligamentos uterosacros. Vemos entonces, por ejemplo, en esta imagen, una gran lesión muy extensa, una placa de endometriosis que afecta tanto el espacio recto uterino y retrocervical, que serían estos dos señalados con la flecha. Los ligamentos uterosacros también tienen una afectación muy frecuente por la endometriosis. En los ligamentos uterosacros, entonces, como vemos aquí en la imagen, se originan desde el torus uterino, transcurren posterior y se insertan en el sacro y su compromiso puede ser difuso o nodular. Vemos este ejemplo donde en la flecha le señalo el ligamento uterosacro derecho, que vemos que tiene un engrosamiento difuso por la afectación por endometriosis. Es muy frecuente que los ligamentos uterosacros se afecten por endometriosis. Y la afectación del recto, entonces lo vamos a ver con estas imágenes características, donde vemos como un gorrito de hongo, que lo vemos en estas imágenes. Sobre todo entonces son lesiones muy extensas que pueden afectar el fornix, que pueden afectar el torus uterino y que adicionalmente afectan el recto. Vamos a ver que lo más importante en este tipo de lesiones es definir qué porcentaje de la circunferencia del recto está afectado, qué tercio del recto está afectado, si es inferior, medio o superior,
y la extensión longitudinal de esta lesión. El reporte estructurado entonces también hace parte del consenso, nos motivan a utilizar el reporte estructurado, que el reporte estructurado lo que nos da es como unas claves que no se nos olviden de de revisar todos los sitios anatómicos que pueden estar afectados por la endometriosis. Entonces, el ginecólogo, pues primero espera que nosotros le digamos si hay o no endometriosis. Sí hay, entonces, ¿qué tan extensa es la enfermedad? ¿Cuánto mide cada una de las lesiones y qué compartimentos están afectados? Y el mapeo es eso, o sea, definir qué compartimentos está afectado, dar una localización exacta de las lesiones y qué dimensión tiene cada una de las lesiones. Esto les ayuda mucho a ellos para el planeamiento quirúrgico, saber si tienen que entrar acompañados de coloproctología o de urología por afectación vaginal o rectal, o si pueden entrar en sol para hacer todo el manejo quirúrgico. Y eso es lo de la planeación quirúrgica. Entonces, el reporte estructurado ha tenido un auge bastante importante en los últimos años, nos motiva a dar un informe mucho más organizado, más fácil de leer y mucho más comprensible por parte de los clínicos. Entonces, lo que busca el informe estructurado es mejorar la comunicación entre el equipo multidisciplinario, que nuestros estudios aporten pues agregar el valor a nuestro informe, que tengamos una información organizada y clara y que la información sea completa para un mapa quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Vamos a buscar focos de alta señal en T1 que nos va a informar sobre la presencia de sangre subaguda. Focos de alta señal en T2, sobre todo en las lesiones ováricas, como en los endometriomas. Y ya las placas de endometriosis que se caracterizan porque son placas de tejido fibroso, es decir, hipointensas en T2 y que por lo general son irregulares, espiculados y que generan retracción de las estructuras vecinas. Y ya el sombreado, que es, como ya les expliqué, de los endometriomas por sangrado crónico recurrente. Entonces, en el reporte de la resonancia vamos a empezar por compartimentos. Empezamos por el compartimento anterior, que vamos a describir la vejiga, si hay afectación o no, y si hay afectación es muy importante describir el tamaño de la lesión y si hay compromiso intrínseco o extrínseco. Si hay un compromiso transmural, también cambia bastante el abordaje quirúrgico. La localización con respecto a la unión vésico-ureteral y el trígono vesical. En cuanto a los uréteres, si hay afectación o no de los uréteres, el tamaño de la lesión, la distancia hasta la unión uretero vesical y si hay asociado la hidronefrosis o no. Si está afectado el espacio vesicuterino, vesicovaginal o el espacio prevesical, determinar el tamaño de la lesión. Pasamos entonces a el compartimento medio, donde vamos a evaluar los ovarios. Debemos evaluar la presencia o no de endometriomas. Si está presente, entonces tenemos que decir el tamaño del endometrioma y si está afectado uni o bilateral los ovarios. Las trompas de falopio, entonces debemos definir si hay hidro o hematosalpinx. El hematosalpinx es bastante específico de la endometriosis, entonces nos sirve bastante reportarlo. El útero, entonces, si hay lesiones que tengan un comportamiento invasivo al miometrio, debemos dar el tamaño, la localización y la profundidad, ver si hay ligamentos afectados, ligamentos uterosacros, y la vagina si está afectado el fornix, la pared vaginal, y definir tanto el tamaño, la localización y la profundidad de la lesión. Y el compartimento posterior, entonces vamos a revisar el espacio retrocervical, la pared anterior del recto. En esto, entonces, como ya les había dicho, es muy importante que describamos la longitud de la lesión, su extensión circunferencial en porcentaje. Esto también define mucho la planeación quirúrgica, si hay invasión a la pared muscular y su distancia con el ano, porque esto nos va a definir si está ubicado en el recto inferior, medio o superior, que también puede cambiar el abordaje quirúrgico.
Los ligamentos uterosacros, entonces, si no están engrosados, si no los visualizamos en resonancia, eso es lo normal, que no los visualicemos, pero si los visualizamos, sobre todo si es asimétrico, entonces debemos sugerir que estén afectados por la endometriosis. Puede ser que sea irregular o que sea nodular, como vimos en el caso pasado. Y en el espacio rectovaginal, entonces debemos definir si está afectado o no y el tamaño de la lesión. También la endometriosis puede dar afectación por fuera de la pelvis. Entonces puede haber afectación, lesiones en el sigmoide, en el apéndice, en la pared abdominal y en las raíces nerviosas. Miremos este ejemplo, es una afectación muy severa de la pared abdominal en la región inguinal derecha. Entonces tenemos imágenes en secuencias T2 donde vemos esta lesión hipointensa, irregular, de márgenes espiculados. Tiene unos focos hiperintensos en su interior, que estos focos también eran hiperintensos en T1 por la presencia de tejido estromal y glandular en esta lesión, y esta era su apariencia en ecografía. Entonces, la pared abdominal se considera una afectación extrapélvica de la endometriosis. Las raíces nerviosas también ha tenido bastante auge en los últimos años porque ya sabemos que la endometriosis afecta las raíces nerviosas y esto puede generar bastantes síntomas en la paciente. Miremos este ejemplo donde vemos en estas secuencias T2, este es un plano axial sagital donde vemos esta lesión mal definida, hipointensa, espiculada en la pared pélvica que afecta el agujero ciático. Entonces sabemos que esta lesión tiene un alto riesgo de afectación nerviosa y lo confirmamos con la apariencia del músculo obturador interno. Miren que si lo comparamos con el músculo obturador contralateral, pues ha perdido bastante volumen, tiene pocas fibras y esto se da por afectación nerviosa del ciático que inerva pues el músculo. Entonces es bastante importante que los busquemos, que lo conozcamos y que veamos qué otros hallazgos adicionales puedan tener, como la presencia de atrofia muscular. Este es como el abordaje que actualmente estamos dando a la endometriosis, pero también es importante que conozcan que ya hay otras propuestas donde el objetivo es dar un mapeo mucho más preciso y que nuestras imágenes, los hallazgos en nuestras imágenes y en nuestra interpretación se asocia con cirugías más complejas, con tiempo quirúrgico mayor y con estancia hospitalaria mayor también. Entonces, esta es una propuesta, sobre todo europea, donde ya no definimos la pelvis en 3 compartimentos, sino en 9, y en cada uno de los compartimentos entonces ubicamos diferentes estructuras anatómicas. Lo que recomiendan ellos entonces es trazar una línea vertical entre la pared lateral de la vejiga, la pared lateral de la vagina y del recto, y unas 2 líneas horizontales que pasan por la pared posterior de la vejiga y por la pared anterior del recto. Con esto tenemos 9 compartimentos y lo que dicen ellos es que debemos describir cada compartimento que está afectado, el tamaño de la lesión, y vamos sumando puntos. Entonces, por cada compartimento afectado se asigna un punto y con eso podemos clasificar la endometriosis en leve, moderada y severa, dependiendo de qué tantos compartimentos estén afectados. Una endometriosis leve se caracteriza, o sea, o el total de puntos es de 2 o menos puntos, moderada de 3 a 4 puntos y grave de 5 puntos o más. Entonces, ya han estudiado mucho esta escala de severidad y se han dado cuenta que tiene bastante correlación con el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria. Vemos que entre más severa la endometriosis, más tiempo quirúrgico y mayor estadía hospitalaria. Entonces tiene bastante información para el cirujano. Ya como conclusiones, entonces el mapeo de endometriosis, un mapeo adecuado empieza con una técnica adecuada, con un radiólogo con experiencia que esté relacionado con las imágenes de patología pélvica femenina, de que sepa dónde buscar y cómo describir. Es muy importante que nosotros recibamos la información clínica previo
a la realización del examen para saber qué protocolo debemos tener, si debemos administrar o no gel endovaginal, porque esto puede cambiar bastante la interpretación. Y pues que nuestro reporte también sea un reporte claro, organizado y conciso que le aporte al ginecólogo para saber qué tan extensa es la enfermedad y que se haga una imagen de qué estructuras están afectadas. Como siempre decimos, entonces, lo más importante es el trabajo multidisciplinario, hablar con los ginecólogos de cada hospital, saber ellos qué están buscando de nosotros, qué quieren que nosotros les informemos, para ellos qué hace la diferencia y pues tratar de ponerse de acuerdo para nosotros pues aportar bastante con cada una de nuestras interpretaciones. Muchas gracias.